Este 2026 no es un año cualquiera y en este video te voy a contar cuáles son los periodos, las fechas y las etapas claves del 2026. Es el año más importante de los próximos años y que marca el inicio de una nueva etapa de tu vida y del mundo. ¿Cuáles son los periodos más armónicos del año, donde la vida fluye a tu favor y te conviene tomar decisiones valientes y activas? ¿Cuáles son los periodos más complejos, donde la vida te va a empujar a crecer y una mala decisión te puede costar muy caro? Además te voy a compartir las fechas claves del año, que bien usadas pueden cambiar el rumbo de tu vida, para que puedas planificar y organizar este año y le puedas sacar el partido que se merece. Si quieres claridad para moverte con más conciencia este 2026, quédate a este video que te doy toda la información que necesitas. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, que es un especial único. Porque yo creo que nunca, en todos los años que llevo en YouTube, que ya llevo casi 10 años, he hecho un video especial de cómo se vienen los meses del año, los distintos periodos y etapas. Esto es algo muy acuariano, es completamente nuevo y lo quise compartir realmente de corazón con ustedes. Porque el 2026 es un año extraordinario, que es un año que realmente no conviene tener mucha planificación, no hay que organizarlo todo, pero sí es importante entender cómo se va a venir la energía en las distintas etapas. También en este video les voy a dar fechas, por ejemplo, para mí, cuáles son las mejores fechas del año para hacer lanzamiento, para iniciar algo. También les voy a dar alertas de fechas, por ejemplo, más complicadas, donde hay que tratar de no hacer nada muy importante. Es que les voy a dar un montón de información en este video, que es un regalo de mí para ti. Porque yo estoy tan entusiasmado con el 2026. ¿Será que tengo tantos planetas en Acuario que este año tan acuariano me tiene absolutamente entusiasmado? Así que antes de comenzar, te pido que por favor dejes un like y compartas esto con alguien que quizás necesite esta información tan valiosa. Y también te pido que me escribas en los comentarios cómo te sientes con respecto al 2026. ¿Estás asustada? ¿Estás alegre? ¿Qué sueños y anhelos crees que se van a cumplir? Yo siempre leo todos los comentarios, así que por favor escríbanme. Y también, si me quieres comentar cómo este video te sirvió, me encanta. Me encanta leer ese feedback positivo que me da más ganas de hacer video. ¿Ya? Así que te invito. Entonces, ¿cómo vamos a organizar este video? Y esto es muy importante. ¿Cómo se viene la organización de este video? La primera parte, que es mucho más cortita, te lo voy a contar como una historia. ¿Qué es el 2026 como una historia? La segunda parte, que es mucho más larga y detallada, vamos a ir analizando casi mes por mes. Mes por mes. Así que prepárate, ponte cómoda, ten algo para escribir, que te voy a dar mucha información muy valiosa. Entonces, la primera parte de este video te voy a contar una historia. Imaginémonos el 2026 como el primer capítulo de una serie. De una serie de esas de las plataformas que hay tanto hoy en día. Pero imagínate una serie de ciencia ficción. El 2026 es el primer capítulo de una serie que va a tener un montón de capítulos y probablemente va a tener varias temporadas que van a ir ocurriendo durante los próximos años. Y esta serie es una serie de fantasía y de ciencia ficción, porque vamos a empezar a darnos cuenta que la realidad se vuelve completamente loca. Si el 2025 se volvió la realidad loca, espérate el 2026. Ya hemos visto cómo comenzó el año. Se están cayendo un montón de estructuras súper antiguas de los últimos 50, 60 años. Se van a caer muchas más todavía. Vamos a ver que las reglas, las normas, las estructuras, todo se va a ir un poco al carajo. Viene todo nuevo. Entonces, en este primer capítulo, ¿de qué trata esta serie? Esta serie trata acerca de astronautas que van a viajar a una estrella en otro sistema solar. Y estos astronautas van en un viaje sin retorno. Es un grupo de gente, pueden ser familias, pueden ser distintos protagonistas, pero que se van a un viaje sin retorno a otro sistema solar. Y se trata de las aventuras que les ocurre tanto en el viaje como en ese otro planeta al que van a ir a colonizar. Mira, esa es nuestra serie, ¿ya? Entonces, vamos a ir contando esto en distintos periodos del año. Comenzó el capítulo el 1 de enero.
con nuestros astronautas, todos durmiendo, nerviositos, antes de del gran despegue, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que desde más o menos del 1 de enero al 20 de enero, despiertan y se comienzan a preparar. Se visten, toman desayuno y están completamente focalizados para el momento más importante de su vida, que es el nuevo inicio. Se ponen el traje de astronauta, todo listo, y van caminando todos hacia la nave. Cuando se suben a la nave, imagínense, subiendo el ascensor, Cabo Cañaveral, el cohete gigantesco, y están entrando a la nave. ¿Cuándo entran? El día 20 de enero. Que eso yo lo expliqué en el último video de los tránsitos. Ahí esto voy un poquito más rápido, pero ahí explico justamente todo este periodo. Del 20 al 25 de enero se ubican en el cohete. Se sientan, les ponen el cinturón, listo. Y el día 26 de enero comienza la cuenta regresiva. La cuenta regresiva es del 26 de enero al 13 de febrero, donde los cohetes se encienden, todo comienza a moverse. Y el 14 de febrero, con la entrada de Saturno en Aries, el cohete despega. De hecho, el despegue, han visto que el despegue es muy intenso. Puede ser que de repente hay que tener cuidado en los despegues, porque de repente los cohetes explotan. No sabemos si va a explotar o no va a explotar el cohete. Pero entre el 14 de febrero y el 20 de febrero es el despegue. ¿Qué pasa en esos 3 días? Ya les estoy diciendo que esos 3 días pueden ser uno de los periodos más intensos del año. Saturno entra en Aries, el 17 de febrero está el eclipse en Acuario, todos los eclipses generan una cantidad de cambio y transformaciones gigantescas en el mundo, y el 20 de febrero es la conjunción de Saturno con Neptuno en Aries. Ahí despega esto. Del 21 de febrero al 25 de abril, el cohete va subiendo, y en marzo, que ya les voy a explicar cuando veamos los meses, se produce el desprendimiento de una parte del cohete y una aceleración. Cuando se active la energía ariana de nuevo, cuando sea el equinoccio de primavera o de otoño, dependiendo de la época del hemisferio norte y el hemisferio sur, y se active mucha energía ariana. ¿Ya? El 26 de abril comienza la parte quizás más importante y más clave de este viaje. El 26 de abril ya la nave, el cohete ha llegado al espacio, y de este cohete sale la nave que realmente va a viajar. ¿Ya han visto cómo en Star Wars que la nave dice velocidad de la luz? El 26 de abril, con la entrada de Urano y Géminis, la nave acelera a la velocidad de la luz y viaja hacia una estrella lejana. 26 de abril, damas y caballeros, bye bye antiguo mundo, bye bye sistema solar, bye bye a todo lo conocido. Entramos definitivamente a otro mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que entre el 30 de junio y el 26 de julio, la nave llega a la nueva estrella, al nuevo sistema solar. En julio y agosto, esta nave se va a encontrar con una situación bien compleja y bien interesante en este nuevo sistema solar, porque va a ir al planeta y se va a dar cuenta que en ese planeta están pasando un montón de cosas. Yo les digo, así como finales de enero y febrero es uno de los periodos más activos del año, julio y agosto va a ser un periodo loco, intenso, de transformaciones radicales, porque es la parte más interesante de nuestro primer capítulo, lo que se encuentran nuestros protagonistas cuando llegan a este nuevo planeta, a esta nueva estrella. Quizás se encuentran con extraterrestres, se encuentran con un montón de situaciones, pero ese es el periodo clave que marca todo el 2026, lo que ocurre en julio y en agosto, porque tenemos una cantidad absurda de alineaciones exactas. Es muy raro que haya tantas alineaciones exactas en un mes. Aparte, tenemos eclipses, el eclipse lunar en Piscis, tenemos el eclipse solar en Leo en agosto, tenemos grandes cometas ocurriendo al mismo tiempo. El 2024 y 2025, todos los meses que han habido cometas ocurriendo al mismo tiempo, el mundo se acelera como loco. Y ahora lo que va a ocurrir es que estos cometas van a ocurrir al mismo tiempo de los eclipses. Así que julio y agosto, prepárense. ¿Y qué pasa en nuestra serie? Por ejemplo, en julio y agosto hubo una batalla. Pasaron cosas en esta serie.
De septiembre a diciembre, nuestros protagonistas se tienen que adaptar, reacomodar. Tienen que llegar al planeta y ver, quizás teníamos un montón de ideas de lo que iba a ocurrir acá y nos dimos cuenta que quizás una parte de la nave explotó. La parte que tenía las provisiones, la parte que tenía la tecnología, explotó y ahora estamos en un nuevo planeta y decimos, ¿qué hacemos ahora en esta nueva realidad? Septiembre, diciembre va a ser un periodo de reparar la nave y de entender qué hacemos en nuestra nueva vida, cómo nos adaptamos a nuestra nueva vida. Porque, insisto, el periodo de transición es julio y agosto, donde nos vamos a encontrar en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, con situaciones que nunca habíamos visto en nuestra vida, que nunca habíamos previsto, que nos llevan a experiencias totalmente desconocidas y nuevas para nosotros. Ahora voy a comenzar el análisis mes por mes. Prepárense, pero antes de hacer el análisis les tengo que hacer un aviso muy importante. Todos los años yo comienzo una vez al año justamente una formación de astrología en vivo y en directo online, que es la formación premium de la Escuela Astroterapéutica, mi escuela de astrología. Y esta formación, ¿por qué es premium? Porque de partida las clases no son grabadas, son todas en vivo y en directo. Es premium también porque tanto yo como un equipo de profesores y tutores los acompañamos, respondemos todas sus dudas, respondemos todas sus preguntas. Van a tener la mejor información astrológica, pero no solamente eso, van a tener un montón de clases prácticas conmigo y también con los profesores y los tutores de la escuela. Van a ver cómo se interpretan cartas, pero no solamente eso, sino que ustedes van a tener prácticas entre ustedes, guiados por tutores de la escuela que los van a ir corrigiendo y los van a ir empujando para que se atrevan a leer cartas. Esta formación premium tiene cupos limitados y comienza a principios de abril. Y todos los años los cupos acaban mucho antes. Así que te voy a dejar el link acá en YouTube, en mi Instagram también lo encuentran y aprovecha de inscribirte, que esta formación es única y maravillosa. Vamos a hacer el análisis detallado de las etapas del año y les quiero mostrar esto. Esto que ustedes están viendo en pantalla, mi gente, es la distribución de los 4 elementos durante el 2026. Lo que está en rojo es el elemento fuego. Lo que está en amarillo es el elemento aire. Lo que está en verde es el elemento tierra y lo que está azul es el elemento agua. Aquí vamos de principio de año a final de año. Si ustedes han visto mis videos de YouTube, donde he hablado de 2026, les he dicho que es un año bien potente porque va a tener una predominancia muy grande de fuego y de aire, lo cual lo hace un año extremadamente activo, extrovertido, de ir hacia afuera, correr riesgos, ser valiente, como esos astronautas que están avanzando y también están trabajando en equipo, porque esos astronautas no es un astronauta que se va. Esta no es como la película de Martian donde está solito el astronauta en Marte, no. Esto es un grupo de gente. Entonces, ¿qué podemos ver justamente cuando analizan este gráfico? Este gráfico tiene que ver con los planetas transpersonales, Júpiter y Saturno y los nodos, cómo van a estar por elemento. Si ustedes se fijan, básicamente el año lo podemos dividir en 2 fases. Una primera mitad del año donde todavía hay agua, hay bastante agua y también mucho fuego y aire, muy poquita tierra. No hay mucha tierra. ¿Qué significa que no haya mucha tierra el 2026? Que no esperes mucha estabilidad, no esperes mucho orden, no esperes mucha estructura. Fíjense, no hay casi nada de tierra. Tenemos una primera mitad del año que es casi reloj suizo, hasta el 30 de junio. O sea, básicamente el primer semestre que va a tener una energía de mucho fuego, aire y agua. Fase 1 del año, primer semestre. Fase 2 del año, fase 2 del año. Cambia completamente la energía. El agua se va, no hay más agua. ¿Y qué es lo que tenemos? Un aumento del aire y un aumento del fuego. ¿Se dan cuenta? Todavía el primer semestre del año, si bien va a ser muy activo y con mucha potencia, el agua va a estar activo. El nodo norte sigue en Piscis. ¿Qué significa que el nodo norte siga en Piscis la primera parte del año? Es que sigue siendo extremadamente importante la meditación, la sensibilidad, el silencio, el vacío, el confiar. La práctica espiritual va a ser extremadamente importante. Vamos a estar extremadamente sensibles todo el año.
Hay una gran conexión espiritual presente. El mundo mental todavía está activo, pero no está tan activo. ¿Qué otra característica tiene la fase 1? Los primeros 6 meses. Porque voy a hablar por fase y después voy a ir por mes, ¿ya? ¿Qué otra característica? Que Júpiter sigue estando en Cáncer. Júpiter está en Cáncer hasta el 30 de junio. ¡Ojo! Yo nunca he dicho que el 2026 va a ser tranquilo. Jamás. He dicho que es una gran aventura. A diferencia del 2025, que fue una gran muerte. El 2026 es una gran aventura. Nuestra serie de ciencia ficción no fue cómo se murieron los protagonistas y se destruyó la Tierra. No, nuestra serie es cómo se van a otro planeta. Ya, eso es pura aventura. Ahora, volviendo. Júpiter en Cáncer durante los 6 primeros meses, ¿qué nos está dando? Y esto es muy importante, aprovecha la energía de Júpiter. Júpiter en Cáncer te está diciendo que lo que nos va a expandir son los vínculos cercanos con las personas que queremos. La conexión emocional profunda. Te está diciendo que a pesar de todos los cambios que se están produciendo, el hacer hogar, el hacer familia, es un punto de anclaje, de expansión y de confianza. Te está diciendo y te está ayudando también porque con tanto cambio acelerado que se está produciendo ahora en los próximos meses, nuestras niñas, nuestros niños internos se van a asustar mucho. ¿Qué es lo que te dice Júpiter en Cáncer? Que la energía en el ambiente facilita la conexión con tu niña interna, con tu niño interno. Facilita que te conectes contigo misma y te tranquilices y te calmes, que te mimes, que escuches tus necesidades. Júpiter en Cáncer es como una protección energética en la aceleración de la primera fase. ¿Ya? En la segunda fase ya no está eso. ¿Ya? También Júpiter en Cáncer el primer semestre te dice que es un muy buen periodo para hacer crecer la familia, para hacer crecer el hogar, incluso para cambiarte de casa. Todas esas cosas siguen siendo muy buenas el primer semestre. ¿Ya? Entonces, fase 1, del 1 de enero al 30 de junio, despegue, aceleración y transición a otra realidad. ¿Qué es lo que vamos a tener los 6 primeros meses del año? El despegue y la salida. Vamos a ver una aceleración gigantesca donde vamos a irnos, porque ya comenzó, o sea, esto ya está pasando. No sé si se han dado cuenta que ha pasado en enero, pero básicamente van a haber un montón de sucesos que van a ir marcando el fin de todo lo que hemos vivido en los últimos años y el comienzo de una nueva era. Vamos a ir viendo también en estos 6 meses cómo Neptuno pasa a Aries definitivamente, como Saturno pasa a Aries definitivamente, como Urano pasa a Géminis definitivamente. O sea, el primer semestre es una transición donde los planetas se ubican en su nueva posición en la que van a estar durante los próximos años. También que vamos a ver, y que es muy importante el primer semestre, esta activación de energía de Aries. ¿Qué es Aries? Y ojo, esto lo voy a explicar mucho más y mucho más detalle en el próximo video que voy a hacer, que es específicamente de la entrada de Saturno y Neptuno en Aries. Pero ¿qué es Aries? Aries es un nuevo comienzo. Aries es una nueva etapa. Aries tiene que ver con tener el valor, el coraje, la valentía para atreverme a moverme donde la vida quiere que vaya y donde mi corazón me pide que vaya. Aries te dice, sé valiente para comenzar algo, emprender, activar. ¿Y qué significa esto, especialmente el primer semestre? Que el tema es cómo aprendo. ¿Cómo aprendo a llevar la vida en la dirección que yo realmente quiero? Nadie lo sabe. Lo vamos a empezar a aprender el 2026. ¿Ya? Entonces se activa. Y también, esto es muy importante del primer semestre del 2026. Me han escuchado hablar de este triángulo pequeño entre Urano, Neptuno y Plutón. Bueno, este triángulo pequeño se va a ir, todos los puntos se van a ir activando de una manera diferente a como se ha estado activando en los últimos meses, porque ya todos los planetas van a estar en los nuevos signos. Pero también va a pasar algo muy interesante. Este triángulo pequeño, yo les dije que es un acelerador de conciencia. Es un acelerador, es un portal. ¿Qué va a pasar durante el primer semestre? Que los planetas personales, el Sol, Mercurio, Venus y Marte, van a ir pasando por los puntos, los 3 puntos del triángulo. Ahora a finales de enero y principios de febrero, todos van a pasar por el punto de Plutón en Acuario. Aceleración de conciencia. Pero después, ¿qué va a pasar? Que van a pasar por el punto ariano, donde está Saturno y Neptuno. Otra aceleración de conciencia. Y después, ¿qué va a pasar? Que cuando pasen por Géminis, y Urano está en Géminis, otra aceleración de conciencia. O sea, básicamente, el primer semestre, todos los planetas personales van a pasar por todos los puntos del triángulo pequeño que nos van a catapultar más rápido a los cambios.
Ya he hablado mucho de lo que pasa del 20 en enero. Simplemente quiero que tengan claro que los primeros 20 días de febrero van a ser muy potentes. Si ustedes sienten que enero está siendo rápido y activo, es que no, no, no. De verdad, febrero va a ser muy, muy, muy potente. Esta aceleración masiva que se produce a finales de enero y en febrero te va a pedir hacer cambios, probar cosas nuevas, tomar decisiones radicales, arriesgarse, iniciar, darte permiso, hacer cambios. O sea, realmente del 20 de enero al 20 de febrero, prepárate porque el mundo va a cambiar y te van a pasar muchas cosas en tu vida. ¿Ya? Fechas clave, ya se los dije, 20 de enero, Neptuno en Aries, 14 de febrero, Saturno en Aries, 17 de febrero, eclipse solar en Acuario. Ese día 17 de febrero ya te recomiendo yo que te organices para no hacer nada importante. No hagas nada importante el 17 de febrero. Trata de dártelo para ti. O para estar en grupo, con amigos, pero sobre todo para ti. O sea, el día del eclipse no es bueno hacer nada importante. Así que si tienes tiempo para ver tu agenda, ten cuidado. Atención, ¿ya? Y el 20 de febrero es la gran conjunción de Saturno con Neptuno en Aries. También una fecha de inicio, ¿ya? Ahora, esa intensidad del despegue, cuando nuestra nave entre al espacio, que ya es el 20 de febrero, calza con quizás el periodo más suave del año. ¿Cuándo es el periodo más suave del año? Del 20 de febrero al 20 de marzo. ¿Por qué? Porque se activa la energía después de tanta aceleración, de cambio y transformación. Entramos en un periodo muy pisciano. Tenemos un montón de planetas en Piscis. Tenemos un montón de planetas en Piscis haciendo un trígono a Júpiter en Cáncer. Buena onda. También estos planetas de transpersonales de cambio y transformación, ninguno va a estar muy activo en ese periodo de ese mes. Así que se bajan los cambios transformadores radicales de la realidad. ¿Qué te recomiendo hacer en ese periodo entre el 20 de febrero y 20 de marzo? Calmar, conectar y sentir. Es un periodo muy importante para volver a conectar contigo, volver a sentir, a respirar, meditar, conectar con tu alma, estar en silencio. ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué ocurrió este último mes tan fuerte? Vuelvo a mí. Si puedes irte de retiro, si puedes tener espacios de silencio. Es muy importante. Una conexión espiritual profunda va a ser clave para volver a conectar. Ahora, tampoco es que va a ser tranquilo. El más tranquilo del año, eso sí, de verdad, el más tranquilo del año. Pero no es que sea totalmente tranquilo. ¿Por qué no va a ser totalmente tranquilo? Porque tenemos de partida un eclipse en ese periodo. Tenemos un eclipse lunar en Virgo. ¿Y qué significa un eclipse lunar en Virgo? Que la energía de Virgo va a perder fuerza y se va a potenciar la energía de Piscis en un mes muy Piscis. Entonces, ¿qué podemos entender? Que si bien es más tranquilo, va a ser caótico. O sea, nadie, yo creo que los sucesos que ocurran entre el 20 de enero y el 20 de febrero van a ser tan radicales que nadie va a entender nada de lo que está pasando en la Tierra. Es un periodo de confusión, de no tratar de ordenar, de no rigidizarse, de no tratar de estructurarte, de no tratar de volver a lo antiguo, sino que permítete ser arrastrado por la corriente entre el 20 de febrero y el 20 de marzo y confía que en todo ese caos tiene un sentido, tiene un propósito. ¿Me entienden? Muy, muy importante. Igual también hay el único aspecto tenso realmente, aparte del eclipse en ese periodo, es la cuadratura de Urano a Marte, que es una. O sea, entre el 20 de enero y el 20 de febrero hay como 100, ¿me entienden? O sea, para que vean a qué me refiero que baja la energía. ¿Ya? ¿Cuáles les voy a dar para mí los dos mejores momentos del año para hacer lanzamientos y activaciones, para comenzar algo? ¿Cuándo? El primero, del 27 de febrero al 3 de marzo. El segundo, hermoso, del 19 de marzo al 23 de marzo. 19 de marzo al 23 de marzo. Ahora vámonos del periodo del 20 de marzo al 25 de abril. 20 de marzo al 25 de abril. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se vuelve a acelerar todo. ¿Por qué? Porque el 20 de marzo tenemos el equinoccio
que es cuando el Sol entra al grado cero de Aries y comienza el año nuevo astrológico, el año nuevo astrológico. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa puntualmente? Que en este periodo, que es la segunda fase donde los planetas tocan una punta de triángulo pequeño pegando una aceleración. Entonces, se activa la aceleración por el triángulo pequeño y se activa porque entra toda la energía en Aries. Después de pasar en Piscis, es como más calma, más confundida, confundido, como el colgado, nos metemos en el carro a acelerar. Entonces, a partir del 20 de marzo al 25 de abril comienza la aventura ariana. Pero quiero que entiendan, ¿qué significa Saturno y Neptuno en Aries? Significa el comienzo de una aventura, de comenzar un camino en tu vida. Ese camino es la aventura de la heroína y del héroe que hay dentro de ti. Es una aventura que te va a llevar a la siguiente etapa de tu vida. Y aquí hay dos maneras de vivirlo. Para el 20, el 20 de marzo, deberías tener no claridad como certezas ordenadas de tu vida, no es Virgo, sino claridad de qué es lo que quieres hacer y hacia dónde te quieres mover, qué es lo que quieres comenzar, qué es lo que quieres dirigir. El 20 de marzo es el periodo donde comienza tu aventura hacia esta nueva etapa de tu vida, donde tienes que escucharte a ti misma, a ti mismo. No se comienza la aventura, pero ¿cómo es la aventura? ¿La aventura es salir a caminar por un bosquecito hermoso? Es Saturno y Neptuno en Piscis. ¿Cómo se parece más el camino? Y aquí les quiero mostrar otra imagen. Esta imagen que les voy a mostrar es lo que voy a desarrollar con mucho cuidado en el video de Saturno y Neptuno en Aries. Es el camino que asciende a una montaña. Es una montaña hacia arriba. De partida no es plano. Y tiene neblina. Neptuno en Aries. Sí, lo sé. No es un camino muy fácil. La aventura de tu vida comienza así, subiendo una montaña con neblina. Pero es el camino que tú... ¿Pero por qué? ¿Es porque la vida es mala onda? ¿Es porque la vida te quiere castigar? No. Porque básicamente esto es una metáfora de que estamos aprendiendo. El 2026 es un año para aprender cómo construir y llevar la vida en la dirección que yo quiero. Casi todos los seres humanos no llevan la vida en la dirección que realmente quieren. Lo llevan en base a los condicionamientos familiares, miedo, inseguridades, etcétera, etcétera, etcétera. El 2026 te dice, no, ¿quién eres tú y qué quieres para tu vida? Atrévete a vivirlo. Pero esto va a ser una maestría, esto va a ser un curso, esto va a ser un aprendizaje. ¿Me entiendes? Y el aprendizaje es para arriba. Va a haber que fortalecernos. Y de repente hay neblina. No importa tanto la meta, importa ir, como no sé, como hay neblina, no se ve que hay adelante, tengo que ir poniendo los pies pasito a pasito, sin mirar para adelante, porque si miro para adelante y no miro para acá al frente, me caigo un acantilado, ¿ya? Entonces, para que sepan, así se viene ese comienzo entre el 20 de marzo y el 25 de abril. ¿Qué pasa el 26 de abril? Y de hecho, ¿qué ocurre el 26 de abril? Urano entra en Géminis. En la metáfora que les dije antes, la nave acelera la velocidad de la luz y se va hacia el nuevo sistema solar, hacia la nueva estrella. ¿Qué va a significar esto? Que a partir de que Urano entra en Géminis y entra definitivamente, ya no vuelve más a Tauro, vamos a empezar a ver cómo este año se van a empezar a potenciar los cambios tecnológicos. Cambios tecnológicos. Nuevos descubrimientos científicos. Vamos a ver que van a empezar a pasar cosas que nadie va a entender lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, pero no estamos hablando de temas políticos, sino de tecnología, nuevos descubrimientos, nuevas formas de pensar que van a dejar locos a los científicos. Nadie va a entender nada. Y también vamos a ver cómo a partir del 26 de abril la IA se empieza a desatar. Vamos a ver cómo van a surgir nuevas formas de transmisión de comunicación, información, etcétera, nuevas tecnologías, nuevas formas de funcionar de las redes sociales. Y vamos a ver cómo Urano en Géminis, Trígono Plutón en Acuario va a tener dos cosas muy importantes. Se va a potenciar el trabajo grupal y colectivo. A partir del 26 de abril, el trabajar en grupo, brainstorm, unirse a comunidades, tener proyectos en común con la gente se va a ir potenciando, mi gente. ¿Ya? Y también, cuando Urano entra en Géminis y le haga
trígono a Plutón en Acuario, se van a potenciar aún más las protestas y reformas sociales que están ocurriendo en todo el mundo. Que ojo, mi sensación que en la primera fase del año, el periodo más álgido y más potente se va a producir entre el 20 de enero y el 20 de febrero. Eso es lo que suponemos que ocurra, dado la intensidad de esos tránsitos. ¿Ya? Ahora vámonos al periodo entre el 26 de abril y 29 de junio, porque es un periodo que tiene ciertas características. La nave va avanzando a la velocidad de la luz. Casi todos los planetas están directos. Esa es otra característica del primer semestre, que casi todos los planetas están directos, es decir, no están retrógrados. O sea, vamos avanzando a la velocidad de la luz hacia otra realidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir entre el 26 de abril y el 29 de junio? Un montón de cambios, un montón de sucesos. Hay un montón de alineaciones fuertes, también hay un montón de alineaciones armónicas. Es muy difícil de predecir, pero lo que vamos viendo es que se van a producir más cambios y más aceleraciones. ¿Ya? Y también en ese periodo va a ser la última vez que los planetas personales van a pasar por el triángulo pequeño, acelerando el movimiento. Ahí termina la fase 1, el primer semestre del año. ¿Qué hito marca la transición? Que finalmente Júpiter se va de Cáncer y pasa a Leo. Y el agua cae. Eso ocurre el 30 de junio. Y aparte el 26 de julio, el nodo norte se va de Piscis y entra en Acuario. Entonces ya definitivamente la energía ya cambia. Y por eso en la metáfora de la serie decimos que la nave de los astronautas llegó a otro sistema solar. Se acabó el viaje, ya estamos en otro lado. Y ya no tenemos cómo regresar. Esta nave no tiene combustible para volver a la Tierra. Nuestros protagonistas se quedan en este nuevo planeta, en este nuevo sistema solar. Entonces, primero, ¿qué va a marcar el segundo semestre? A diferencia del primer semestre, que Júpiter está en Leo. ¿Qué va a significar Júpiter en Leo? Que se va a potenciar mucho la energía creativa. Chicas, chicos, vamos a estar súper creativos. Vamos a estar súper inspirados. Va a ser mucho más fácil escuchar nuestro corazón y escuchar quiénes somos realmente en ese momento. Porque probablemente la persona que está viendo este video, probablemente en enero o en febrero, no vas a ser la misma en julio. Los sucesos que van a ocurrir en ese viaje te van a haber transformado la vida y cambiado un montón de cosas en tu realidad. Entonces, ese Júpiter en Leo me va a permitir que me sea más fácil escuchar mi corazón. También nos va a permitir a que nos tomemos la vida un poco más como un juego. En el sentido, no estoy diciendo que no te importen los problemas, pero me refiero a conectar más con la niña, el niño juguetón. El niño, la niña solar que eres, Júpiter en Leo, ¿me entienden? Va a potenciar la creatividad. Y sí, ¿qué va a potenciar? Que si ya tenemos líderes megalómanos con mucho ego en el mundo, Júpiter en Leo hace que estos líderes se pongan aún más megalómanos y que se crean ya más reyes todavía. Pero eso no les va a resultar porque va a estar todo ocurriendo la energía en Acuario y el colectivo no le va a aguantar las cosas a esos líderes. Eso es lo que vamos a ir viendo también en el 2026 y el 2027 a partir del segundo semestre. ¿Ya? Ya, también otra característica del segundo semestre de la fase 2, que todos los planetas ya van a estar en signos nuevos. En el primer semestre fueron cambiando, ahora ya están todos en signos nuevos. ¿Qué otra característica? Que el nodo norte entra en Acuario. Voy a hacer un especial a mitad de año del nodo norte en Acuario. Y les voy a hacer una pregunta. Díganme si les interesa. Y me lo ponen en los comentarios, por favor. Estoy pensando hacer un video acerca de la era de Acuario. Pero de verdad, un video serio acerca de la era de Acuario. No el misticismo New Age, sino qué significa la era de Acuario. Y el nodo norte en Acuario es un indicador muy importante de esa era en Acuario. Entonces, ¿qué significa el nodo norte en Acuario a partir del 26 de julio? Que va a estar hasta el 2028. ¿Ya? ¿Qué significa? Déjenmelo en los comentarios para saber qué le interesa, porque quizá no le interesa a nadie y entonces no lo hago el video de la era de Acuario. ¿Ya? Entonces, el nodo norte en Acuario va a significar... El nodo norte, el signo que está al nodo norte, es donde la vida nos dice a todos que es importante conectar con ese signo. Es decir, ¿qué significa? Que a todas y todos los seres humanos que estamos en la Tierra, la vida nos sugiere Acuario. ¿Acuario qué es? Libertad. Creatividad mental. Permitirnos vivir experiencias nuevas. Reinventarnos creativamente. Ir hacia lo nuevo y hacia el futuro. Más desapego. Tomarte las cosas menos en serio. Con menos gravedad. Soltar.
O sea, a todo el mundo nos va a pedir eso. Y también que nos dice Acuario, porque el Nodo Norte pide calidad, nos dice grupos, colectivos, comunidades. Esto que hemos hablado que se está activando desde hace un tiempo, cuando entre el Nodo Norte en Acuario se va a potenciar. Por lo tanto, ya con Urano en Géminis y el Nodo Norte en Acuario, los temas grupales el segundo semestre cobran mucha más importancia. Sí, vamos a ver algo. Julio y agosto, como les dije hace un rato, van a ser quizás el periodo más complejo y difícil de 2026. ¿Y qué es lo que pasa? Porque un poco el relato también de la historia es que los sucesos que ocurran en el mundo durante julio y agosto del 2026 también van a cambiar el rumbo de nuestra vida. Porque una cosa es lo que yo les dije, lo que yo quiero hacer este año, mi aventura personal, pero en un año donde el mundo va a cambiar tanto, sucesos económicos, políticos y sociales van a cambiar también nuestra realidad. O sea, yo puedo querer hacer esto, pero en mi país está pasando eso otro problema, ¿me entienden? O yo quiero hacer esto, pero en mi país está ocurriendo esto otro que es bueno, o oportunidad, ¿me entienden? Entonces, lo que vamos a ver en julio y en agosto, cambios muy importantes a nivel mundial que cambian el destino de las personas individuales, que es la oposición entre estos planetas en Acuario, Plutón, no, Norte en Acuario, con Júpiter en Leo. Hay una polarización Júpiter-Leo, que es de cierta manera lo que te va a invitar en el segundo semestre es a que dejes morir, porque el nodo sur va a estar en Leo también, como que dejes morir la antigua persona que eras, tu identidad, quién crees ser, qué es lo que te gusta, qué es lo que te define, que dejes morir, que conectes con tu corazón para atreverte realmente a ser quien eres, pero que no te tomes muy en serio tampoco. Que el ego no te coma, que lo que quieras mostrar no sea desde la necesidad de aplauso, reconocimiento de la inseguridad, sino desde algo mucho más auténtico y que ese yo pueda trabajar en grupo y colectivo. El 2026, de cierta manera, sobre todo el segundo semestre, no te invita a ser solista. No es como yo quiero tocar mi guitarra y quiero cantar mi guitarra solo. No. El segundo semestre del 2026 te dice, a ver, ¿qué instrumento quieres tocar? Este, me nace, me encanta, perfecto. Entonces júntate con otras personas y hagan una banda de música. Este concepto es clave del segundo semestre. ¿Me entienden? Unirme a otros donde yo sé cuál es mi talento, cuál es mi don y aprendo a trabajar en equipo. ¿Ya? ¿Y qué otra característica tiene este segundo semestre? Que los planetas se van a poner retrógrados. O sea, muy retrógrado. O sea, mega retrógrado. Y ya les voy a explicar lo que significa. ¿Ya? Pero vámonos al periodo clave del año. Julio y agosto. Julio y agosto, mi gente. A ver, se los voy a tratar de explicar. ¿Qué ocurre? En julio y agosto llegamos a la nueva estrella, al nuevo planeta. En julio van a ocurrir un montón de cosas que van a activar muchos cambios en la Tierra y en agosto vamos a ver las consecuencias de esas acciones. Las vamos a ver bastante rápido. ¿Ya? ¿Qué pasa en julio que lo hace un mes tan peculiar astrológicamente hablando? Uno dice, por ejemplo, hay un triángulo pequeño en el cielo entre Urano, Neptuno y Plutón, o hay un trígono entre Urano y Plutón, etc. Pero para que ustedes sepan, esas alineaciones no son exactas, tienen grados de tolerancia. ¿Qué va a ocurrir en julio? Que casi todas las alineaciones más importantes del año se van a alinear de manera exacta. Exacta. O sea, con 0 grados de diferencia. Precisión absoluta. El triángulo pequeño, del que tanto he hablado, se alinea de manera casi exacta en julio. Pasó esto en septiembre del 2025. Vuelve a pasar ahora y el 2027 va a volver a pasar, pero no tan exacto. ¿Qué ocurre cuando se producen las alineaciones más exactas? Que se potencia la energía de las alineaciones. Si Urano, Neptuno y Plutón son juntos una transformación radical de la realidad, de dejar morir lo viejo, de soltar el control y disolver las viejas estructuras e ir hacia lo nuevo por Urano, se va a potenciar este triángulo pequeño en julio. Pero no solamente eso, también el trígono entre Urano y Plutón es exacto en julio. El sextil entre Urano y Neptuno es exacto.
El sextil entre Plutón y Neptuno es exacto. Y todo esto se potencia porque Júpiter también va a estar haciendo aspecto de exacto a todo esto. Yo sé que es chino para la mayoría de la gente. Si no quieres saber, si quieres aprender chino, estudia astrología conmigo que te voy a enseñar chino astrológico. ¿Ya? Ahí te vamos a enseñar a hablar astrología. Pero que básicamente Júpiter oposición a Plutón exacto, Júpiter sextil Urano exacto, Júpiter trígono Neptuno exacto. O sea, en julio hay una cantidad absurda de alineaciones exactas. Lo transpersonal se va a disparar. ¿Qué significa lo transpersonal? Lo que se vaya más allá de nuestro control. Si lo queremos ver de cierta manera, las fuerzas arquetípicas que hacen que el mundo cambie. Es como que en julio y agosto los planetas se van a poner de acuerdo para decir, vamos a cambiar la Tierra mucho, mucho. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién carajo sabe lo que va a pasar? Es absolutamente un misterio, ¿me entiendes? O sea, que les diga que sabe lo que va a pasar, no le crean, porque más encima existen un montón de líneas de tiempo. Pero van a pasar muchas cosas fuera de nuestro control en julio. Eventos mundiales que van a cambiar el mundo, se van a romper planes, narrativas, certezas. Mi forma de vivir antes tampoco, o sea, sé tantos cambios. Mi identidad antigua ya no funciona, cambio a nivel profesional, un montón de sucesos. Pero también, ¿qué significa estar Júpiter en Leo? Que van a haber un montón de oportunidades. Porque Júpiter lo hace todo armónico en este periodo. Es decir, van a llegar un montón de oportunidades en esos sucesos transformadores. Un montón de oportunidades. Y ahora llegamos a agosto. Porque todavía me falta decir qué pasa en agosto. En agosto, básicamente, reordena, transforma, corta y redefine lo que se activó en julio. Porque ¿qué pasa en agosto? Tenemos dos eclipses en agosto. Tenemos el 12 de agosto, también fecha importante. No pongan nada importante el 12 de agosto. Nada importante el 12 de agosto. Es el eclipse solar en Leo. El 28 de agosto es el eclipse lunar en Piscis. ¿Y qué marcan los eclipses? Cierres y términos, muertes, se acaba algo. Es como reciclaje, compostaje. Es dejar espacio para algo nuevo. Entonces, en agosto vamos a ver que lo que sea que le ocurra a nuestros astronautas, les va a transformar la vida totalmente. Y aquí es cuando yo les dije, quizás ocurrió algo que le explotó una parte de la nave, ocurrió algún suceso que no estaba en sus planes para nada, se transforma la realidad de nuestros astronautas cuando llegan a la nave, hacia el nuevo sistema solar. Pero ¿eso es todo? ¿Solamente en agosto hay dos eclipses? No. Hay dos cometas ocurriendo al mismo tiempo. ¿Qué son los cometas? Los cometas justamente cuando los astros con respecto a la Tierra forman una forma de cometa en los astros. Y el 2025 hemos visto un montón de cometas ocurriendo los últimos semestres. ¿Qué pasaba cuando ocurrían más de uno o dos cometas al mismo tiempo? Que todo se aceleraba. En agosto vamos a tener dos cometas ocurriendo al mismo tiempo de dos eclipses. O sea, también no tengo idea qué va a ocurrir. ¿Quién sabe qué va a ocurrir? No tengo idea, pero prepárense que van a pasar un montón de cosas en agosto. ¿Ya? Un montón de videos ocurriendo lo que va a ocurrir en agosto. Este triángulo, uno de los cometas más importantes, va a durar agosto, septiembre y principios de octubre. ¿Ya? ¿Qué va a significar esto en agosto? Cortes rápidos, definiciones abruptas, cambio. Va a ir tan rápido la vida, va a ir tan rápido la vida, que los cambios no nos van a dar tiempo, no vamos a tener tiempo para procesar los cambios. No va a haber tiempo. Todo pasó muy rápido, no tuve tiempo para asimilar. ¿Qué pasó? O sea, en agosto vamos a decir, ¿qué pasó en agosto, Dios mío santo? ¿Ya? Y ahora me voy a la última fase del año, que esta vez no la voy a hacer tan larga, tan detallada, porque me está quedando muy largo el video, que es de septiembre a diciembre. Y en septiembre a diciembre yo lo llamo lamernos las heriditas, cómo reacomodo mi vida, cómo reorganizo mi vida, porque pasaron tantas cosas en julio y en agosto que es como, oh, Dios mío, ¿qué es lo bueno? Que baja el acelerador. Porque si bien es un periodo, son meses muy plutonianos, muy uranianos de muchos cambios, ya los planetas están retrógrados. ¿Qué significa? Que la energía no va a estar acelerando para empujar, cambiar cosas en la realidad, sino que lo que la vida te va a pedir es que te conectes contigo mismo y te reorganices. Reorganices tu vida.
Cambió tanto mi vida en julio y en agosto a ver cómo lo organizo, cómo lo reacomodo, cómo adapto. La energía de Virgo se potencia, especialmente por el eclipse a finales de agosto en Piscis que potencia a Virgo. También en septiembre, agosto, finales de agosto y septiembre, un mes muy Virgo, de ponerle mente, inteligencia, orden, planificación. ¿Cómo organizo? Imaginemos nuestro astronauta, le explotó una parte de la nave, aterrizaron y ahora están nuestros protagonistas diciendo, bueno, ¿qué hacemos con la base? Tenemos que hacer algo con la base. ¿Cuántas provisiones tenemos? ¿Cuántas naves tenemos? ¿Cuántos generadores tenemos? Ok, vamos a ver. Y van a salir a explorar el nuevo territorio, porque llegaron a un nuevo planeta, tienen que salir a explorarlo, a descubrir que hay en ese nuevo territorio. Ojo, el periodo de septiembre a noviembre del 2026 no se va a parecer al periodo re complejo que fue el 2025. ¿Cuál es la diferencia? Porque ¿se acuerdan cómo estuvo septiembre, octubre y noviembre del año pasado? No, no se parecen en nada. ¿Por qué? Porque el año pasado los planetas retrógrados nos llevaron una energía antigua. Básicamente, ¿qué sería la metáfora? Que no va a pasar este año, que nuestros astronautas vuelven a la Tierra y se encuentran con los mismos problemas que tenían antes. Eso ya no va a ocurrir. Ahora, esta energía retrógrada te invita a adaptarte a los cambios, a mirar hacia adentro, preguntarte qué es lo que realmente vas a querer para tu vida en ese periodo. ¿Cómo me adapto a lo nuevo que está ocurriendo? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre es un periodo de prueba de la realidad. Aquí se los voy a leer. Las decisiones tomadas durante los meses de máxima activación, que fue julio y agosto, tienen consecuencias. Acción y reacción. No tienen por qué ser buenas ni malas. O sea, dependiendo un poco de dónde lo tomaste. ¿Ya? Entonces la vida te va a obligar a corregir estructuras, poner límites y llegar a nuevos acuerdos con las personas para adaptar tu vida. ¿Ya? Va a haber que poner orden. Y esto no es un castigo. La vida en septiembre, octubre, noviembre te va a obligar a empoderarte y decir yo, si bien pasaron un montón de cosas que fueron fuera de mi control, yo tengo el poder para decidir cómo hago ahora con lo que está sucediendo. Es como empoderarte y tomar decisiones de dónde te ubicas tú en esta nueva realidad. ¿Ya? Es un periodo extraordinariamente fértil para quienes dejan de resistirse y empiezan a colaborar con el cambio. De asumir su nueva vida. O sea, si tú en septiembre, octubre y noviembre sigues llorando porque quieres volver a tu antigua vida del 2025, no entendiste nada. Nada. ¿Ya? Muchos planetas retrógrados. Bueno, Plutón se pone retrógrado del 6 de mayo al 15 de octubre, Neptuno del 6 de julio al 12 de diciembre, Saturno del 1 de agosto al 10 de diciembre, Urano del 10 de septiembre hasta el 2027. Venus también se pone retrógrado del 2 de octubre al 13 de noviembre. Y Mercurio se pone retrógrado del 23 de octubre al 13 de noviembre. O sea, ¿me entienden cuando les digo que hay muchos planetas retrógrados? Que la energía es como me acomodo y reorganizo, más que cómo avanzo tanto. En ese periodo nuestros personajes no van a salir a recorrer más aventuras, quizás van a recorrer un poquito lo que hay alrededor de la base. ¿Ya? Y antes de terminar, un último consejo. Yo no recomiendo, esto yo no lo he hecho nunca, pero de verdad lo estoy haciendo por primera vez. Yo no recomiendo ningún matrimonio entre el 2 de octubre y el 13 de noviembre. Firmar ningún acuerdo, tampoco ningún acuerdo, nada importante. ¿Por qué? Porque de partida Mercurio va a estar retrógrado, Venus va a estar retrógrado en Escorpio en cuadratura a Plutón. Entonces, entre el 2 de octubre y el 13 de noviembre, cuidado, no organicen nada de ese tipo para ese periodo. ¿Ya? Eh, y si en septiembre, octubre, noviembre, diciembre quieren iniciar un matrimonio, una relación importante, tengan claro que va a estar Venus en Escorpio, cuadratura de Plutón. ¿Qué significa? Que, que cualquier relación que inicien va a transformar vuestra vida. Va a provocar cambios profundos. Que los va. Y que si alguien se mete en una relación en ese últimos meses del año, y neptunianamente, piscianamente idealizando un amor mágico, lindo, no es que no sea un amor mágico lindo, pero estos van a ser relaciones que te van a transformar profundamente, que te van a obligar a trabajarte internamente. Y son relaciones que te pueden llevar a un punto de unión y conexión extremadamente profunda con otra alma. Pero va a ser potente, no va a ser liviano. ¿Ya? Cualquier relación que comience entre septiembre, octubre, noviembre, diciembre va a transformar radicalmente tu vida.
Eso es todo, amigos, amigas, amigos. Si llegaste hasta el final del video, también coméntamelo para yo saber que en este video que me quedó súper largo, que mi equipo me va a retar nuevamente. Me van a decir, ¿por qué Pablo tan largo todos los videos que hace? Yo les digo, es que hablo mucho, no lo puedo evitar, lo siento. ¿Ya? En este video, coméntame y dile a mi equipo que está bien que haga videos largos para que tú, al decirlo, mi equipo me deja de retar a mí, ¿me entienden? Así que estamos todos felices. Si tú estás feliz, yo estoy feliz y mi equipo quizás no está tan feliz, pero al menos entienden por qué hay que hacerlo. ¿Ya? Así que eso, un besito grande, las quiero y los quiero mucho y espero que este video detallado de cómo se viene el 2026 por fechas y periodos claves del año te haya servido. ¿Ya? Las quiero mucho, los quiero mucho, que estén muy bien. Chau, chau.